¿Has sentido alguna vez un anhelo profundo e inquebrantable en lo más íntimo de su alma? Esa punzante ausencia de una incandescencia que, en épocas pasadas, solía flamear con tal vigor y con una vehemencia tan arrolladora que su sola presencia era capaz de metamorfosear, de transfigurar por completo todo lo que encontraba a su paso. Parece ser que en la actualidad, la vibrante comunidad de creyentes, esa misma que en tiempos pretéritos era reconocida por su capacidad de desplazar cordilleras enteras con la potencia incontenible de su convicción inquebrantable y la fuerza magnética de su súplica ferviente, transita hoy un camino de fatiga, de agotamiento. Se le observa con los hombros abatidos, visiblemente desprovista de su ímpetu original, casi sumida en el mutismo, en el silencio, frente a un orbe, a un mundo entero, que clama a gritos por consuelo, por dirección y por un porvenir lleno de esperanza. Nos asalta la inevitable pregunta que resuena en el aire. ¿A dónde se desvaneció, entonces, esa autoridad arrolladora, esa capacidad divina que antaño restituía la salud a los dolientes sin la necesidad de ostentosas ceremonias, sin bullicio ni artificios humanos? Aquella potencia que transfiguraba existencias de manera categórica, sin excesivo alboroto ni una exhaustiva planificación terrenal, sino por la simple, pero inconfundible y soberana manifestación de lo divino. Nos encontramos inmersos y a menudo abrumados en la preocupación desmedida por la organización de innumerables encuentros, por la saturación de agendas, por la apariencia externa, por la proyección meticulosa de una imagen impoluta y socialmente aceptable. Pero, ¿acaso en esta incesante búsqueda de lo visible, de lo palpable, de lo que el ojo humano puede captar y juzgar, hemos soslayado, hemos dejado de lado aquello que verdaderamente trasciende, aquello que palpita en la mismísima esencia del Ser Supremo, la fuente inagotable de toda vida y poder? La respuesta a esta interrogante es crucial para nuestro tiempo. Es como si la lumbre espiritual, esa llama sagrada que debería arder con fulgor inextinguible, estuviera peligrosamente al borde de la extinción, reducida a una ínfima centella, a una débil chispa que amenaza con desaparecer. Y nosotros, absortos en nuestras arraigadas costumbres, en nuestra inercia cotidiana y en la aparente normalidad de lo preestablecido, apenas alcanzamos a percibir la inminencia de la penumbra que nos cerca, esa oscuridad que avanza sin tregua, engullendo lentamente la vitalidad y el propósito. Pero, ¿y si la clave fundamental para reavivar ese fuego, para contemplarlo nuevamente fulgurante como jamás antes se ha visto, no residiera en la multiplicación de mayores esfuerzos humanos, en la concepción de más proyectos ambiciosos o en la inversión de cuantiosas sumas pecuniarias? Y si, por el contrario, la verdadera fuente de ese resurgimiento emanara de lo más íntimo de nuestro ser, de algo ancestral, primigenio, pero que siempre insufla nueva existencia, que siempre gesta la proeza, que siempre da origen a lo milagroso y sobrenatural. Abra su corazón sin reservas en este instante, porque estamos a punto de abordar una vulnerabilidad profunda, una llaga espiritual que se resiste tenazmente a la cicatrización. No obstante, la exposición de esta herida no busca generar desasosiego, sino precisamente la sanación más profunda, una restauración que le permita experimentar una sed insaciable por la comunión divina, un anhelo de la presencia del Creador sin precedentes, una búsqueda tan ardiente que su espíritu, una vez tocado por ella, jamás volverá a ser el mismo, sino que será transformado de manera irreversible. Esta sed, cuando es genuina, es la antesala de un poder que desafía lo natural. Esta herida que urge sanar con prontitud, con una celeridad imperiosa, es el reflejo de una amarga realidad que debemos confrontar sin dilación ni tibieza. Nos hemos vuelto tan asombrosamente competentes, tan avezados en el conocimiento teórico, tan eruditos en la vasta palabra de Dios, sus intrincadas narraciones, sus dogmas fundamentales, sus idiomas originales, sus contextos históricos y sus interpretaciones teológicas,
Hemos dedicado innumerables horas al estudio, al análisis y a la memorización, acumulando un caudal de información que, en apariencia, nos confiere una autoridad intelectual innegable. Sin embargo, tal vez, en algún instante crucial de nuestra trayectoria, nos hemos distraído de lo verdaderamente esencial, nos hemos desviado del sendero principal e incluso hemos llegado a olvidar, o al menos a descuidar, el cultivo de una relación genuina, viva y vibrante con el Dios mismo que inspiró esa palabra en su prístina esencia, en su vigor vivificador y en su capacidad transformadora. Es una calamidad silenciosa, un deterioro sutil pero devastador que se despliega ante nuestros propios ojos, apenas perceptible para aquellos que se encuentran completamente inmersos en su dinámica. Observamos un panorama donde la formación de líderes y oradores sagrados se ha desvirtuado, transformándose en una mera cuestión de acumular credenciales académicas, de perfeccionar técnicas de elocuencia y de dominar retóricas complejas, como si fuera sensato o efectivo otorgar una licencia para conducir a alguien que carece por completo de visión clara, a quien no posee una perspectiva espiritual ardiente, nítida y divinamente inspirada. La médula de nuestra vocación, el núcleo innegociable de nuestro llamado, no es primordialmente el conocimiento teórico, por más valioso que éste sea, sino la forja de una conexión viva, íntima, profundamente personal, radicalmente transformadora y constantemente renovada con el Creador de todo el universo. Para adentrarse en la profundidad de esta conexión, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe. ¿Cuál es, en lo más profundo de nuestra conciencia y nuestra motivación, el verdadero motor que nos impulsa y nos sostiene en este arduo y trascendente sendero de la fe? ¿Por qué razón nos identificamos con orgullo como seguidores del Mesías? ¿Y con qué propósito real mantenemos abiertos los umbrales de nuestros templos y congregaciones? Con demasiada frecuencia, parecemos convencidos, o al menos actuamos como si lo estuviéramos, de que la proclamación del sublime mensaje divino es meramente una ocupación profesional, un cargo jerárquico, una función que se ejerce con un conjunto de habilidades específicas, convenientemente adquiridas y perfeccionadas en aulas universitarias o seminarios teológicos. Sin embargo, la verdad esencial y radical es que debería ser, sin atisbo de duda, una pasión que incinere los huesos, una flama inextinguible que consuma cada fibra de nuestro ser, una necesidad imperiosa e ineludible que palpite con fuerza en lo más recóndito del alma, algo que nos impulse de manera irrefrenable a la acción y a un clamor incesante, sin interrupciones. Le invito a reflexionar, aunque sea por un breve instante, en los albores de la primera comunidad de fe, en los cimientos que la sustentaron y la impulsaron hacia un impacto global. El cristianismo, en sus humildes inicios, no surgió de una cuna opulenta y confortable, ni fue presentado al mundo en una bandeja de plata, adornado con todas las facilidades y el sólido respaldo de las estructuras de poder existentes en aquella época. Muy por el contrario, esta fe germinó y floreció en el seno de una sociedad intrínsecamente hostil, un entorno plagado de desafíos colosales y obstáculos casi insuperables. Aquella sociedad estaba circundada por un poderío militar inmenso y opresor, la imponente maquinaria romana, la más formidable e implacable que la historia conocida había presenciado hasta entonces. Adicionalmente, se enfrentaba a una mentalidad intelectual que se autoproclamaba excelsa, encarnada en el intelecto helénico en su cenit, con sus brillantes pensadores y sus sofisticadas disertaciones filosóficas. El avance imparable de esta naciente fe se veía también obstaculizado por el predominio de la ortodoxia hebrea, quienes, con una convicción arraigada, creían poseer todas las respuestas absolutas sobre la divinidad y su inescrutable designio. Pero, en medio de este panorama adverso, aquellos primeros discípulos, individuos en su mayoría modestos y con frecuencia menospreciados por la sociedad de su tiempo,
desprovistos de vastos recursos económicos que les otorgaran influencia, sin un prestigio social que los respaldara, y careciendo de una capacidad intelectual prodigiosa o una oratoria refinada que cautivara a las masas, que poseían entonces que les permitiera no solo sobrevivir, sino prosperar y expandirse con una fuerza imparable. La respuesta es simple y asombrosa. Una pasión indomable que ardía en sus corazones, una convicción tan palpable, tan dinámica y vibrante, y una autoridad tan inconfundiblemente manifiesta en sus vidas y en las encomiendas divinas que les habían sido confiadas, que con posterioridad se llegó a afirmar de ellos, con asombro y admiración, que habían literalmente subvertido el orden mundial. Estos hombres y mujeres no solo se adaptaron a su época, sino que la moldearon, la transformaron radicalmente, impregnando su cultura con los principios de un reino diferente. Para entender cómo esta pasión transformó la historia, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe. No le invita este contraste abismal a cuestionar la realidad que hoy vivimos, a mirarnos en el espejo de aquellos pioneros de la fe y preguntarnos con honestidad y sin excusas, ¿qué es lo que verdaderamente nos falta en la actualidad para emular ese mismo impacto espiritual? Esa misma fuerza trascendente que fue capaz de revolucionar una era, de cambiar la trayectoria de la civilización. Y hoy, ¿cómo nos hallamos nosotros, la vasta comunidad de creyentes que habita este siglo XXI? Una era marcada por la velocidad, la tecnología y la información abundante. Con una frecuencia alarmante, nos asemejamos a una congregación que, paradójicamente, ha crecido hasta convertirse en una entidad corpulenta y sin aliento, no por falta de recursos o de miembros, sino precisamente debido a su propia opulencia y abundancia material. Esta prosperidad, lejos de ser un catalizador para un mayor impacto espiritual, nos ha llevado a perder la destreza fundamental para avanzar con premura, para enfrentar y combatir la iniquidad rampante que permea nuestra sociedad, y para difundir el mensaje transformador con el vigor, la intensidad y la pureza que lo caracterizaban en sus orígenes. La bonanza material, de manera insidiosa y sutil, a menudo engendra una atrofia espiritual profunda, una laxitud que adormece el alma y sofoca el hambre por lo divino. O quizás, y esta es una posibilidad igualmente preocupante, nos hemos tornado excesivamente robustos, pero no en fuerza espiritual, sino por un cúmulo abrumador de organización humana. Un sinfín de estructuras administrativas, innumerables comités que proliferan sin cesar, interminables burocracias y procesos, que, lejos de facilitar la vida del espíritu, la sofocan y reprimen la espontaneidad de la acción divina bajo el peso inerte de nuestras propias invenciones y normativas humanas. Hemos construido fortalezas de papel que, irónicamente, nos impiden salir a la batalla espiritual. Reflexionemos nuevamente sobre aquellos tiempos iniciales de la fe, la era apostólica en su estado más prístino y auténtico. La primera comunidad de creyentes no se reunía en concilios de intelectuales para disertar sobre medicina psicosomática, ni para estudiar los complejos métodos de sanación que la ciencia de su época o la filosofía griega pudieran ofrecer. No, ellos, de forma asombrosamente sencilla y directa, restituían la salud a los dolientes con una palabra de potestad inconfundible y de una convicción inquebrantable, porque el poderío de lo divino, la presencia misma del Creador, los acompañaba de manera tangible y operante. No se limitaban a recitar oraciones preestablecidas, repitiendo frases memorizadas sin vida ni contenido espiritual, meras cáscaras vacías de devoción. Muy por el contrario, ellos suplicaban en el Espíritu Santo con suspiros inefables, con una comunicación vital, visceral, profunda y poderosa que trascendía por completo la comprensión humana, alcanzando directamente el corazón del Creador en una intimidad inaudita. Existe una diferencia abismal, casi un abismo insalvable, entre esas dos realidades espirituales, ¿no le parece? Una es la forma, la otra es la esencia.
La verdad ineludible y a menudo dolorosa es que hemos confundido el mero estruendo de nuestra actividad incesante, la vorágine de nuestros acontecimientos y programaciones, con un despertar genuino del espíritu. Hemos equivocado la agitación constante de los servicios religiosos con la verdadera génesis de algo novedoso por parte de la divinidad. Y lo que es aún más grave, confundimos nuestras propias acciones, nuestro activismo frenético, con la unción auténtica que procede exclusivamente de lo alto, aquella que solo el Espíritu Santo puede conferir y que es la única capaz de producir una transformación profunda y duradera. Para ahondar en esta diferencia crucial, suscríbase a la cima de la fe. Nuestras academias y seminarios, esos baluartes de la erudición teológica, en no pocas ocasiones, forman a individuos que poseen una comprensión cabal y exhaustiva de todo lo relacionado con las Sagradas Escrituras. Su intrincada historia, sus lenguas primigenias, la vastedad de su canon y su compleja teología. Son expertos en exégesis, hermenéutica y sistemática, capaces de desglosar cada versículo y cada doctrina. Pero, paradójicamente, y con una ironía desoladora, muchos de ellos no han sido transformados internamente por la influencia vivificante del Señor que esas mismas escrituras revelan y proclaman. No lo conocen con una profundidad experiencial, una intimidad personal que sea capaz de transfigurar no solo sus propias vidas, sino también de impactar y transformar radicalmente a quienes los rodean. El mundo, en su estado actual de desesperación y oscuridad, no se verá alterado o redimido únicamente por la acumulación de conocimiento teórico, por más vasto, preciso y articulado que éste sea. Será transformado, más bien, por hombres y mujeres que conviven íntimamente con el Creador, que caminan diariamente a su lado en una comunión inquebrantable, que son sus confidentes más cercanos y que, por esa relación intrínseca y vital, portan y manifiestan su magnificencia, su autoridad y su carácter en cada paso y cada palabra. En tiempos remotos, la congregación de creyentes no era una institución estática, una mera organización, sino una fuerza dinámica, un fulgor que descendía directamente del cielo, impactando y metamorfoseando todo a su derredor, incendiando vidas individuales y naciones enteras con su potencia espiritual sin límites. Hoy, sin embargo, para un segmento considerable de la comunidad de fe, la congregación parece haberse transmutado en un suntuoso navío de recreo, una travesía plácida y excesivamente confortable, donde el objetivo principal y la prioridad máxima son el esparcimiento, la diversión y el bienestar personal, lejos de la ardua, desafiante y a menudo dolorosa marcha hacia la cumbre de la santidad, el sacrificio y el quebrantamiento. La comunidad de fe, en su esencia más pura y originaria, inició su andadura en el cenáculo, con un grupo reducido de hombres y mujeres que, hambrientos y sedientos de lo divino, se unieron en una súplica colectiva y ferviente, derramando sus almas sin reservas ante el Señor en busca del poderío que emana exclusivamente de lo alto. Y, lamentablemente, observamos con tristeza que parece estar concluyendo su ciclo en el salón de eventos, con un grupo de personas que se organizan meticulosamente para actividades sociales y se entretienen mutuamente, perdiendo la esencia de su propósito trascendente. ¿Dónde reside, entonces, la presencia manifiesta del Espíritu Santo en estos días de aparente prosperidad y distracción, de ruido sin sustancia? Lo convocamos, lo invitamos, para que se manifieste durante una escasa hora los domingos por la mañana en la asamblea principal y luego, con la misma facilidad y desapego, lo despedimos al mediodía, como si fuese un invitado ocasional al que solo necesitamos una vez a la semana, y lo deseamos de vuelta únicamente por la noche o, quizás, en la reunión de súplica de los miércoles, si es que ésta se celebra. Pero el despertar genuino, aquel en el que la influencia divina se manifiesta con una potencia abrumadora y tangible, no se limita a horarios y programaciones humanas. Para un entendimiento más profundo de esta dinámica,
le invitamos a suscribirse a la cima de la fe. En un despertar auténtico, las luminarias no se apagan en el santuario por semanas enteras. La luz del Espíritu permanece encendida sin cesar. Las personas no regresan a sus hogares después de un breve servicio. Por el contrario, permanecen allí, ávidas, incansables en su búsqueda de más, porque la presencia del Todopoderoso es tan tangible, tan auténtica, tan real y tan profundamente transformadora, que nadie, absolutamente nadie, desea abandonarla. No podemos reglamentar el avivamiento ni confinarlo en nuestras pequeñas estructuras humanas, en nuestras programaciones limitadas y predecibles, o en nuestras teologías encorsetadas. Es, por su propia definición, una intervención divina, arcana, misteriosa e incontrolable, algo que escapa por completo a nuestra capacidad de organizar, planificar o adquirir con cuantiosos recursos en una campaña urbana masiva o con el más ingenioso marketing. El avivamiento no es un producto que se compra o se vende, sino un don que se recibe a través de la humillación y el clamor. Y es precisamente en este contraste inquietante, en este abismo cada vez más profundo entre la comodidad y la prosperidad material que nos reconfortan y nos adormecen, y el asombroso, a veces alarmante, desarrollo y fervor de otras convicciones y movimientos espirituales que proliferan sin tregua alrededor del globo, que la clave para el verdadero resurgimiento, para un avivamiento auténtico, se desvela de manera poderosa, oculta a plena vista en un texto antiguo, pero cuya relevancia es siempre contemporánea y profundamente profética. La Escritura Sagrada, con una voz que resuena a través de los milenios, clama con una urgencia que debería estremecernos hasta la médula de nuestro ser. El pasaje bíblico que nos interpela con urgencia reza: entre el pórtico y el altar, que lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y que exclamen: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Puede percibir la urgencia ineludible, la desesperación sagrada que emana de este pasaje milenario, la esencia de un corazón quebrantado. No se trata de un llamado a más debates teológicos interminables que solo producen divisiones y esterilidad, ni a la invención de nuevas y sofisticadas estrategias de mercado que, con ingenio y artificio, intentan atraer a las masas con aquello que ya abunda, y a menudo satura el ámbito secular. Es, por el contrario, un grito desgarrador que brota de lo más profundo del espíritu, una invitación desesperada y apremiante a la contrición genuina, al lamento del espíritu ante la presencia sublime de la divinidad, a un tipo de oración que va mucho más allá de la mera recitación de palabras elocuentes y bien estructuradas. Es una súplica que desgarra el propio corazón, que vierte la angustia y el dolor más profundos, la carga por un mundo extraviado, ante el Altísimo. El despertar auténtico, ese que tiene el poder de conmover naciones enteras y metamorfosear culturas desde sus cimientos, no es un fenómeno que se planifica meticulosamente con grandes presupuestos o campañas millonarias, por muy bien intencionadas que estas iniciativas puedan parecer desde una perspectiva humana. Es un movimiento soberano de Dios, una magna cruzada evangelística en una gran urbe, con toda su impresionante infraestructura y despliegue, puede, en efecto, implicar una inversión exorbitante de millones de dólares, junto con una logística impecable, una publicidad masiva y una campaña de propaganda cuidadosamente orquestada. Sin embargo, el verdadero avivamiento, ese genuino y poderoso mover de la divinidad que sacude los cimientos de las sociedades, no tiene un costo pecuniario en sí mismo. No se puede adquirir con dinero ni con estrategias humanas, por sofisticadas que éstas sean. Su único precio es el de almas verdaderamente contritas ante el Padre Celestial, un quebrantamiento auténtico y una rendición absoluta, incondicional y sin reservas de todo lo que somos y poseemos. Es, por su propia naturaleza, una intervención celestial, un fenómeno misterioso, arcano, que escapa por completo a nuestro control, a nuestro dominio humano y a nuestra lógica finita y limitada. No podemos forzarlo,
manipularlo con nuestras técnicas ingeniosas o nuestras artimañas pastorales. Con una frecuencia desconcertante, anhelamos un Pentecostés sin tribulación, una efusión gloriosa del Espíritu que no perturbe nuestro statu quo, que no altere nuestra confortabilidad y bienestar, que no incida de manera significativa en nuestras rutinas cotidianas, ni nos exija ningún tipo de sacrificio personal significativo. Deseamos fervientemente algo que sea sencillo de obtener, algo que acontezca de forma milagrosa sin que tengamos que abandonar nuestra zona de confort, sin que nuestras existencias sean, de hecho, impactadas o transformadas de manera radical y permanente, sin renunciar a nuestros pequeños placeres y comodidades que tanto valoramos. No obstante, la crónica inmutable de la historia de los avivamientos, estudiada con detenimiento, nos demuestra de forma irrefutable que nunca ha habido un resurgimiento espiritual auténtico y de alcance que se pueda rastrear y documentar, que no haya nacido, que no haya tenido su génesis en un lugar de dolor genuino y visceral, de un clamor que emana desde lo más profundo del alma, de una agonía espiritual tan intensa que no puede ser silenciada, que no permite el descanso, el reposo ni la resignación, hasta que la respuesta anhelada desciende directamente de los cielos. Es en esa tierra fértil de quebrantamiento donde lo divino irrumpe en lo terrenal. La historia nos habla de hombres y mujeres que, postrados en sus aposentos, derramaron lágrimas y súplicas hasta que sus cuerpos se agotaron, hasta que su voz se quebró, pero su espíritu se mantuvo firme, esperando la irrupción de lo sobrenatural. Esta verdad nos confronta y nos invita a un examen honesto. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la contrición, del dolor por la apatía espiritual, del clamor incesante que traspasa los velos celestiales? ¿O, por el contrario, seguiremos esperando un avivamiento cómodo, que se ajuste a nuestras agendas y no demande nada de nosotros? Un despertar que nunca llegará por esa vía. Para entender cómo el dolor se convierte en poder, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe. Piense por un momento en la diferencia abismal, la distancia profunda e insalvable que existe entre el acto de recitar súplicas, lo cual en muchas ocasiones se reduce a la mera repetición de vocablos vacíos y sin vida, a simples formalidades rituales desprovistas de conexión genuina, y la verdadera esencia de orar en el Espíritu Santo. Esta última no es una actividad mecánica, sino una interlocución viva y vibrante con el Creador, un clamor que trasciende por completo la racionalidad humana, una entrega total del ser que tiene el poder de conmover el firmamento, de desgarrar las nubes más densas y de alcanzar el solio mismo de la divinidad, atrayendo su magnificencia, su gloria y su poder a la esfera terrenal, impactando la realidad de manera tangible. Me viene a la memoria una narración que me conmovió profundamente la primera vez que la escuché y que aún resuena con fuerza en lo más íntimo de mi ser. La historia de Owok Pepe, un venerable predicador metodista de la Inglaterra antigua, cuyo espíritu no solo oraba, sino que literalmente sangraba de verdad, con un pesar palpable en su existencia. Él solía contar a su descendiente cómo, al regresar a su humilde morada después de una asamblea o servicio donde ninguna alma había sido rescatada, donde ningún espíritu había sido tocado por la gracia divina, él se hallaba sumido en una inconsolable desesperación. No podía ingerir alimento, ni beber, ni siquiera se ocupaba en despojarse de su abrigo, ni siquiera encontraba consuelo en las comodidades más básicas. Simplemente se postraba sobre su lecho, o se arrodillaba en el frío suelo, y sollozaba con un lamento que partía el corazón, repitiendo incesantemente las interrogantes que lo atormentaban y consumían su alma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su espíritu no toleraba la idea de proclamar el mensaje transformador del Evangelio y no presenciar vidas siendo radicalmente alteradas por la gracia divina. Es una actitud asombrosa, ¿verdad? Una que contrasta drásticamente con la nuestra.
Resulta sobrecogedor y profundamente revelador el simple hecho de pensar que una única homilía, pronunciada por Pedro en aquel glorioso día de Pentecostés, tuvo la potencia transformadora de impactar la vida de 3,000 individuos de manera simultánea, conduciéndolos a un arrepentimiento genuino y a la redención, alterando así la faz de aquella ciudad en sus más profundos cimientos. Y con una ironía desoladora, es posible que en el día de ayer, o en cualquier jornada reciente, se hayan pronunciado quizás 3,000 sermones en diversas metrópolis alrededor del orbe, con todo el despliegue de tecnología moderna, los recursos visuales más sofisticados y las plataformas digitales de difusión masiva a nuestra completa disposición. Y, tristemente, el resultado es que apenas nadie fue salvado, o muy pocos fueron conmovidos a una profundidad significativa, a un cambio trascendente. Y lo que es aún más impactante y desolador, lo verdaderamente trágico de esta situación, es que esta ineficacia ya ni siquiera nos perturba, no nos roba el sueño, ni nos priva del descanso, ni nos induce al llanto desconsolado. ¿A dónde se desvaneció, entonces, ese sentido de urgencia profética, esa vehemencia indomable que no toleraba la indiferencia y la apatía espiritual, ese dolor visceral por el alma extraviada que debería consumirnos por completo e impulsarnos a una intercesión ferviente, a un clamor incesante por aquellos que se pierden? La tragedia más profunda estriba en que, de manera paulatina, nos hemos habituado, nos hemos resignado a la ineficacia, a la ausencia de resultados espirituales tangibles y contundentes. Creemos ingenuamente que si 2 o 3 personas son sanadas milagrosamente o son tocadas de alguna manera superficial, eso ya representa lo máximo, la cúspide de lo que el Altísimo puede realizar en nuestra generación, limitando así su poder a nuestras expectativas. Pero el resurgimiento genuino, el avivamiento verdadero, no puede ser estandarizado ni enmarcado dentro de nuestras limitaciones, en nuestras expectativas humanas y en nuestros pequeños esquemas. No estamos discurriendo únicamente sobre un avivamiento restringido a la iglesia local, de nuestra denominación particular, o a nuestro pequeño círculo de influencia. Estamos hablando de algo infinitamente más grande y trascendente, de un avivamiento de alcance nacional. Para explorar cómo la historia se repite y nos llama al despertar, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe. Es una intervención divina que tenga la capacidad de sacudir a una nación entera desde sus más profundos pilares y de restaurarla completamente al Señor de todo el universo. La única esperanza auténtica y duradera para cualquier país, para nuestra propia morada, para nuestra comunidad y para la humanidad en su conjunto, reside en una intervención celestial, un toque directo del firmamento que modifique la realidad de manera irreversible y transformadora. Necesitamos con urgencia reorientar nuestro enfoque, dejar de lado por un momento nuestras filiaciones denominacionales, nuestras agendas y nuestros asientos vacíos que nos preocupan, y percibir con claridad meridiana el lamento divino por la iniquidad de su propio pueblo, que constituye su mayor clamor, su más profunda angustia. Este es un lamento que debería resonar en cada fibra de nuestro ser y motivarnos a la acción, a una intercesión que no cesa. En las sagradas narraciones del Antiguo Testamento, la preocupación principal y más apremiante del Creador no se centraba primordialmente en las naciones adversarias, en los amalecitas, los eteos o cualquier otro pueblo lejano que se opusiera a sus designios. Por el contrario, el dilema más profundo y la fuente de la mayor aflicción para la divinidad era su propia estirpe, Israel, su pueblo escogido, que de manera recurrente se desviaba de sus caminos, le era infiel y lo entristecía profundamente con su desobediencia y idolatría. De forma análoga, en el presente, la preocupación más acuciante del Altísimo no radica en las ideologías predominantes o en los diversos ismos que pululan en el mundo secular. No es primordialmente con el comunismo, el mormonismo, el islamismo, el secularismo,
el relativismo o cualquier otra doctrina o sistema de pensamiento que se alce en franca oposición a sus principios. La preocupación central, el corazón afligido de Dios, reside en su propia comunidad de creyentes, en la Iglesia, la esposa amada del Mesías. Somos nosotros, quienes profesamos su nombre, los que nos hemos vuelto apáticos, complacientes, o lo que es aún más preocupante, nos hemos acostumbrado tanto a nuestra convicción, a nuestra fe, que nos hemos vuelto peligrosamente semejantes al mundo que, en teoría, prometemos transformar. En este proceso de mimetismo, hemos extraviado por completo nuestra distinción profética, hemos diluido nuestra sal que preserva y purifica, y hemos opacado nuestra luz que debería resplandecer con una intensidad deslumbrante, como un faro en medio de la oscuridad que avanza. Con gran celo, fomentamos y predicamos la importancia de que las personas entreguen el diezmo de sus bienes. No es así. Y esto, sin duda, es un precepto bíblico crucial, un principio fundamental de provisión y una expresión de obediencia financiera. Pero, lamentablemente, en muchas ocasiones, nos centramos de manera exclusiva y casi obsesiva en el aspecto económico, en la dádiva monetaria como el único o el más importante acto de adoración. Sin embargo, el diezmo que el Todopoderoso más anhela, el que verdaderamente conmueve las fibras más íntimas de su corazón, no es el de las finanzas solamente, es el diezmo de una entrega total del espíritu, de una existencia íntegra, de una vida completa consagrada por entero a su sublime propósito y designio eterno. Es un diezmo que abarca cada aspecto de nuestro ser, nuestro valioso tiempo, nuestras aptitudes y talentos más preciados, nuestra pasión más ardiente, nuestra contrición más profunda por el pecado, y en última instancia, una vida virtuosa y completamente rendida a su voluntad soberana. Se trata de un sacrificio vivo, una oblación de todo lo que somos y tenemos, no solo de una porción de nuestros bienes materiales. Si esto resuena con su espíritu, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe. Cuando el corazón está verdaderamente diezmado para Dios, todo lo demás fluye de esa fuente de entrega. Esta contienda del espíritu, este clamor que se eleva por encima de la comodidad y la autoindulgencia, este derramamiento total del alma sin reservas, es lo que, a lo largo de la historia, ha impulsado los más grandes despertares y movimientos espirituales, dejando tras de sí ecos de una potencia y una gloria que, lamentablemente, parecen haberse desdibujado y casi olvidado en nuestros días. Rememoro con profunda admiración la historia impresionante de David Brainerd, el insigne misionero estadounidense del siglo XVIII. Un joven cuyo celo por el Altísimo lo llevó a avanzar con dificultad a través de la nieve, a veces con ella hasta el mentón, luchando incansablemente en súplica desde el amanecer hasta el anochecer, a pesar de que su cuerpo ya se encontraba minado por la tuberculosis, la enfermedad que pronto lo conduciría a su prematuro fin. Se le podía observar con frecuencia en medio del agreste y frío bosque, postrado de rodillas, en el glacial invierno, derramando su alma en un torrente de lamentos y gemidos ante el Altísimo, implorando un mover de forma incesante, con suspiros que ni él mismo lograba comprender en su plenitud, pero que provenían de las profundidades de su ser. Cuando leí por primera vez acerca de un hombre que se consagraba a la oración de esa manera tan radical, que se entregaba con tanta vehemencia, sacrificio y desprendimiento, me quedé completamente atónito, con la mente incapaz de asimilar tal nivel de devoción. No podía concebir que alguien pudiese ser tan desprendido de sí mismo, tan entregado por completo, tan consumido por una causa divina que trascendía su propia existencia. Y esa, precisamente, es la verdad incómoda que nos paraliza hoy, la realidad que frena nuestro avance espiritual y nos mantiene en la mediocridad. La prosperidad material desmedida y el materialismo desenfrenado, que se han arraigado profundamente en nuestra cultura, están asfixiando, de manera lenta pero implacable, a la comunidad de fe y al orbe en su conjunto.
nos empujan inexorablemente hacia una búsqueda incesante de bienestar, de facilidad, de placer inmediato, privándonos de ese hambre insaciable y sagrado por este tipo de entrega radical, por este quebrantamiento profundo que tiene el poder de abrir los cielos y conmover el corazón mismo del Creador. Piense también en otros colosos de la fe, como Jonathan Gofford, quien partió a la remota China a principios del siglo XX y fue testigo presencial de un formidable avivamiento donde miles de personas se convertían masivamente a la fe en el Mesías, transformando regiones enteras con el poder del Evangelio. O en la figura legendaria de Hon Ide, conocido cariñosamente como Ide, el hombre de oración, uno de los intercesores más grandes y trascendentes que jamás haya pisado este suelo terrenal. La narración cuenta que el piso de la habitación de Hon Ide, en el lugar donde se entregaba a su intercesión, era tan resistente como el metal por el constante uso, pero tenía dos surcos profundos, uno al lado del otro, formados y desgastados por sus propias rodillas, de tanto que oraba sin cesar, noche y día, con una persistencia inquebrantable. ¡Qué imagen tan poderosa y elocuente, verdad! Hombres que, literalmente, se desgastaban en la súplica constante, en un acto de devoción física y espiritual que los consumía. Para inspirarse con más historias de fe impactante, le invitamos a suscribirse a la Cima de la Fe. Estos no eran individuos que realizaban oraciones mecánicas, solo repitiendo frases aprendidas de memoria, meras formalidades vacías, sin alma. Eran seres humanos que se convertían en la propia oración, que cargaban el peso inmenso del mundo sobre sus hombros espirituales, que gemían en la presencia de la divinidad por una generación perdida, sin encontrar descanso, sin permitir que la apatía los dominara, hasta ver la manifestación divina y su poder transformador. Este tipo de intercesor, el genuino, el auténtico, no solo le ruega al Todopoderoso por algo en particular, sino que cree con todo su espíritu, con cada fibra de su ser, que la situación se materializará a través de él, que es un instrumento en las manos divinas. Se interpone valientemente en la brecha como un baluarte inquebrantable entre un Dios justo y santo y un pueblo extraviado y necesitado de redención y esperanza. Nosotros hoy discurrimos con gran frecuencia sobre el papel vital de los intercesores y la conformación de grupos de súplica, y es innegable que, a lo largo de nuestra historia reciente, hemos sido bendecidos con la presencia de hombres y mujeres extraordinarios, que se erigieron como auténticos colosos en la oración, pilares de la intercesión en nuestro tiempo. Sin embargo, nos vemos obligados a preguntar, con un dejo de melancolía y preocupación, ¿dónde reside esa flama inextinguible, esa llama devoradora que ardía de forma incontenible en el alma de aquellos gigantes espirituales? Una intensidad tal que producía, metafóricamente, hendiduras en el suelo por su vehemencia, y que no permitía el sueño, el descanso ni la paz antes de presenciar un movimiento divino de gran escala. ¿Dónde se encuentra esa agonía profunda, ese dolor visceral por el alma perdida que impulsaba a los santos a la intercesión incansable, que los hacía clamar día y noche sin desfallecer? Rememoro una tarde memorable en 1931 o 1932, cuando tuve el privilegio de pasar tiempo en Gales con un anciano venerable que había sido uno de los colaboradores cercanos y testigos directos del formidable despertar espiritual del Ejército de Salvación. Allá por los años 1880, él me relató sucesos que, a oídos de nuestra generación pragmática y escéptica, podrían parecer inverosímiles, casi fantasiosos, pero que él presenció con sus propios ojos, acontecimientos que desafían nuestra razón y nuestra credulidad limitada. Me habló de hombres que representaban la escoria de la sociedad, los más despreciados, los marginados, que acudían a sentarse en los fondos de las reuniones, no por devoción, sino simplemente para guarecerse del frío inclemente o por curiosidad morbosa. De repente, y sin previo aviso,
estos individuos se veían tan compungidos por la condición deplorable de sus propias almas, tan invadidos por una abrumadora convicción de pecado, que cuando el venerable predicador William Watt pronunciaba sus mensajes encendidos, impregnados de la verdad sobre el infierno y el juicio divino, ellos, en medio de tanta desesperación y tormento espiritual, rasgaban sus propios himnarios, con una angustia tan profunda que les obligaba a esa expresión física. ¡Qué nivel de convicción! Y lo que resulta aún más asombroso, a punto de ser casi increíble y desafiar nuestra lógica para nuestra generación escéptica y pragmática, era que cuando el Espíritu Santo descendía sobre la congregación con una potencia abrumadora y tangible, y algunos intentaban oponerse a su influencia irresistible, a su soberanía, el Espíritu de Dios literalmente levantaba a esas personas de los confines del santuario, las transportaba de forma sobrenatural por encima de la multitud atónita y las depositaba suavemente en el altar, quebrantadas, humilladas y listas para la entrega total y sin reservas al Mesías. Nosotros, la generación actual, tendemos a creer con ligereza que ya lo hemos presenciado todo, que las maravillas divinas y las manifestaciones del poder celestial se ajustan de manera conveniente a nuestra limitada experiencia, a nuestros pequeños esquemas mentales y a lo que consideramos posible dentro de nuestra confortable burbuja de fe. Sin embargo, estos ejemplos históricos, lejos de ser meras anécdotas, exhiben una potencia y una trascendencia que apenas podemos concebir en nuestros días, marcados por la comodidad excesiva, el autocontrol rígido y una aversión al desorden divino. No se trata de intentar estandarizar el resurgimiento o de esperar que se manifieste de forma exacta y predecible, como ocurrió para Charles Finney en sus campañas del siglo XIX, o en cualquier otro periodo específico de la historia. Cada era tiene sus propias características y desafíos, y la manifestación de Dios es soberana y adaptada a su tiempo. Vivimos, sin duda alguna, en una era novedosa y sin precedentes, donde la iniquidad y el pecado nunca se han exhibido con tanta audacia, nunca han sido tan descarados, tan abiertamente desafiantes y tan generalizados, permeando todas las estratas de la sociedad, desde las cumbres del poder hasta los rincones más humildes. Pero a pesar de esta realidad sombría, la respuesta a la oscuridad creciente y a la decadencia moral y espiritual sigue siendo la misma de siempre, inmutable y poderosa. Una intervención celestial directa, nacida de un clamor profundo, desesperado y sacrificial de un pueblo que se niega rotundamente a aceptar el asterisco, statu quo asterisco, la complacencia y la apatía espiritual reinante. Para sumergirse en historias de fe que desafían lo imposible, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe. Hace apenas unos 23 años, por ejemplo, en la venerable Inglaterra, una señal clamorosa y desgarradora de decadencia espiritual se hacía patente de manera alarmante y visible. Mientras las comunidades musulmanas erigían con fervor 300 nuevas mezquitas, un claro y contundente indicio de su crecimiento, su compromiso y su innegable fervor religioso. La Iglesia de Inglaterra, la principal y más histórica denominación cristiana de la nación, clausuraba, en un acto de rendición silenciosa, la sorprendente cifra de 660 de sus parroquias. Esto no es un dato que deba conducirnos a la desesperación paralizante o a la resignación pasiva, sino todo lo contrario. Nos revela con una claridad meridiana la urgencia ineludible y la necesidad apremiante de un cambio radical, de un despertar espiritual que trascienda con creces los límites y las paredes de nuestros templos, que no se quede confinado en los edificios, sino que invada y sature las calles, los hogares, las escuelas, los centros de trabajo y, lo más importante, los corazones de millones. Existe hoy un número mayor de almas extraviadas en el mundo que en cualquier otro periodo documentado de la historia de la humanidad. Una multitud incontable de espíritus desorientados y sin propósito
que se dirigen inexorablemente hacia la eternidad sin la presencia divina, sin la luz de la verdad, sin esperanza alguna en su destino. Y nosotros, con una frecuencia lamentable, continuamos con nuestras vidas como si todo estuviera en perfecto orden, como si estuviéramos al borde de un milenio de paz y bendiciones ilimitadas, y no de un juicio inminente que se acerca inexorablemente cada día que pasa, tocando a nuestras puertas y exigiendo una respuesta. Lo que necesitamos con urgencia en este momento crítico de la historia no son solo más campañas de sanación masivas, de las cuales nuestro país, por ejemplo, ya ha albergado una cantidad mayor que todas las naciones juntas en los últimos 30 años, saturando a menudo el ambiente con un espectáculo que a veces carece de sustancia duradera. Las campañas y los grandes eventos son significativos, sí, para la difusión inicial del mensaje y para la evangelización en masa, pero lo que necesitamos con premura y desesperación es un despertar de la santidad, una revitalización del carácter moral y espiritual, la emergencia de individuos que estén completamente despojados de sí mismos, de su egoísmo inherente y de su arraigada zona de confort. Necesitamos hombres y mujeres que estén verdaderamente preparados, con una determinación inquebrantable, para depositar sus vidas enteras, su valioso tiempo, sus recursos materiales y sus corazones por completo en el altar del Altísimo como un holocausto vivo y voluntario. Y únicamente este tipo de entrega total, esta ofrenda de la vida misma, es lo que tiene la capacidad de generar una transformación auténtica, profunda y verdaderamente perdurable en los individuos y en las sociedades. Si es cierto, como la historia de los avivamientos lo demuestra de forma irrefutable, que ninguna persona es más grandiosa o poderosa que su vida de súplica, y que los despertares espirituales nacen del clamor secreto e incesante de individuos dispuestos a abonar el precio de la intercesión, de gente que se derrama sin reservas en la presencia divina, hasta agotar sus energías físicas, emocionales y espirituales. Entonces la llamada apremiante y diáfana para nosotros hoy es irrefutable y no admite excusas. Necesitamos, con una urgencia que no puede ser subestimada, una intervención divina que sacuda las fibras más íntimas de nuestra existencia, tanto individual como colectiva. Ya no es cuestión de debatir eternamente teologías complejas que solo dividen y agotan, de organizar un número aún mayor de eventos, congresos y conferencias que rara vez producen una transformación genuina y duradera, o de buscar nuevas fórmulas y estrategias ingeniosas que intenten replicar el poder del pasado, pero con menos sufrimiento, menos dedicación y un costo personal infinitamente menor. Es el momento supremo de postrarnos, de humillarnos en la presencia del Creador, de reconocer con dolor la profundidad de nuestra necesidad espiritual, tanto la nuestra como la del mundo entero que gime bajo el peso del pecado y la oscuridad. Es el momento de convertirnos, cada uno de nosotros, en esa estirpe oculta de intercesores que, como los creyentes en Nagaland, han orado durante 2 décadas sin interrupción, con una persistencia inquebrantable, con un propósito inalterable y una fe que no desfallece, hasta que el velo celestial se desgarre y la tierra sea sacudida de su apatía, de su adormecimiento espiritual y de su indiferencia. Es en la profundización de estos temas trascendentales que la cima de la fe busca incansablemente equipar a cada creyente para que pueda experimentar y participar activamente en un despertar espiritual sin precedentes, un mover que transforme no solo sus vidas, sino la faz de la sociedad misma. Para no perderse este poderoso contenido, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe, el verdadero problema fundamental que la divinidad afronta en la actualidad, de manera sorprendentemente similar a como lo hizo en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel. No se relaciona primordialmente con el entorno exterior hostil, con las ideologías desafiantes como el comunismo, el materialismo, el secularismo o cualquier otra doctrina o fuerza cultural que se presente como antagonista declarada.
No, la raíz del auténtico conflicto del Todopoderoso radica en su propia comunidad de fe, en la Iglesia, la esposa anhelada y escogida del ungido, el Mesías. Somos nosotros los que nos llamamos a sí mismos cristianos, quienes, de forma gradual e insidiosa, nos hemos vuelto tibios, apáticos, o lo que es aún más preocupante, nos hemos acostumbrado tanto a nuestra convicción, a nuestra fe, que nos hemos vuelto peligrosamente semejantes al mundo que, en teoría, prometemos transformar. En este proceso de mimetismo, hemos extraviado por completo nuestra distinción profética, hemos diluido nuestra sal que preserva y purifica, y hemos opacado nuestra luz que debería irradiar con una intensidad deslumbrante, atrayendo a las almas perdidas hacia la verdad. Con gran diligencia fomentamos la práctica de que las personas contribuyan con el diezmo de sus bienes. No es así. Y esto, indudablemente, es un mandato bíblico sagrado, un principio fundamental para el sostenimiento financiero de la obra divina en la tierra. Que este mensaje, que ha resonado con fuerza en estas páginas, no sea únicamente percibido por sus oídos y procesado de manera superficial por su intelecto. Que se convierta, más bien, en un grito visceral que brote desde lo más profundo de su alma, un fuego consumidor que lo impulse con una fuerza irrefrenable, que lo mueva más allá de la complacencia y que lo lance de rodillas al altar de la entrega total, donde todo su ser se rinda al Creador en una adoración sin límites. Porque es solo allí donde la verdadera transformación comienza, donde el poder celestial se manifiesta con autoridad y donde la historia puede ser reescrita por la mano de lo divino. Si estas profundas reflexiones han resonado poderosamente en su corazón y han despertado en usted una sed inquebrantable de algo más, de una manifestación divina que no solo transforme su vida personal, sino también el mundo que lo rodea, le instamos con vehemencia a compartir sus pensamientos y a unirse a nuestra creciente familia espiritual, suscribiéndose a la cima de la fe. No espere más. Descubra los secretos de una fe que mueve lo imposible, que aviva naciones y que le permitirá vivir una vida llena del poder de lo alto. No se pierda los próximos contenidos que revelarán cómo su clamor, su entrega y su vida rendida pueden encender una nación entera y cambiar el curso de la historia para siempre. Sea parte de este movimiento extraordinario.